Buenos días, hermanos, en este día precioso, en este día de bendición. Vamos a meditar el Santo Evangelio y le pedimos a la luz del Espíritu Santo. Mis hermanos, tengan un bendecido día. Hoy viernes 5 de junio. El Señor nuevamente nos habla a través de su palabra. Y qué bueno escuchar a Dios. Qué bueno es dedicarle tiempo a la palabra para poder meditarla y poder hacer la vida en nosotros. Haciendo la vida, estamos dando testimonio que Cristo está vivo. Bendito sea Dios. Hoy este día vamos a reflexionar el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 35 al 37. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras Jesús enseñaba en el templo, preguntó: ¿por qué los maestros de la ley dicen que el Mesías será el hijo de David? Porque el mismo David dijo, hablando por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser hijo suyo? Mucha gente acudía a Jesús y lo escuchaba con agrado. Mis hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy bien, mis hermanos, hoy pues el Señor, como ven, después, en el momento que Él está enseñando en el templo, hace una pregunta y le dice: ¿por qué los maestros de la ley dicen que el Mesías será el hijo de David? Una pregunta que sorprende a los que lo están escuchando. Y si él pregunta esto es porque algo ha escuchado, es porque lo rechazan. Verdaderamente los fariseos siempre rechazaban a Jesús porque nunca creyeron de que Él era el Mesías. Él es el Hijo de Dios. Él es el Dios con nosotros. Y claro, por eso siempre decían que el Mesías tendría que ser hijo de David. Porque se encerraban, pues claro, en la profecía, pero no lograban entenderla. En la profecía de Isaías, capítulo 11, del 1 al 9, es donde se hace la descripción y se anuncia ahí. Se anuncia el nacimiento del Mesías a través de una mujer virgen. Y ahí le dice que será descendiente de David. Y que su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, esas profecías hacían referencia que el Mesías tendría que ser descendiente de David. Pues, y como sabemos, Jesús, a través de José, es descendiente de David. Pero que Jesús, para los cristianos, para los que creemos en Cristo, para los que seguimos su doctrina, para los que tenemos fe en la Santísima Trinidad, Dios, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios, sabemos y creemos que es el Hijo de Dios, que es Dios con nosotros. Pues en la Anunciación se dice ahí cuando el ángel Gabriel llega a visitar a nuestra madre, la Virgen María, y le dice que nacerá un niño al cual le pondrá el nombre de Jesús, ¿verdad? Y que él pues será, y que Dios le dará el trono de David, ¿verdad? Y ahí dice en otros textos su padre. Entonces vemos
vemos que es Dios Padre, porque a la hora de su bautismo con Juan, cuando Juan está bautizando y llega Jesús, recuerden que al momento que lo bautiza, que se oye una voz que le dice: este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado, en quien me complazco. Lo mismo le dice en la hora de la transfiguración. Entonces vemos que tantos textos bíblicos, y es usted y yo y los cristianos, pues sabemos que Jesús es hijo de Dios. Pues en San Juan 3:16 dice: tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo. Entonces nos podemos ver que estamos claros. Estamos claros. Dios es el Padre de nuestro Señor Jesús. Es el mismo Dios con nosotros, el Emmanuel. Pero al final, pues vemos cómo el Señor pues les deja esa inquietud, y pues la gente se queda sorprendida y dice: y mucha gente acudía a Jesús y lo escuchaba con agrado. Esto es lo grandioso de este tema, mi hermano, el texto. Miren cómo termina este evangelio. Mucha gente acudía a Jesús y lo escuchaba con agrado. Esa es la invitación que nos hace hoy el Señor a través de esta palabra. Debemos de buscar a Jesús. Debemos de escuchar a Jesús. Y debemos de hacer con agrado. Mis hermanos, muchas veces nosotros nos cuesta leer la Biblia. Muchas veces se nos va el tiempo en otras cosas y no le dedicamos a escuchar la palabra de Dios. Sería bueno, hoy los invito, mis hermanos, a que día a día vayamos leyendo el Evangelio, escuchando el Evangelio. Es bueno escuchar la reflexión de los sacerdotes. Hoy en día, ustedes saben, tantos sacerdotes meditando el Santo Evangelio. Pero también usted y yo estamos llamados a reflexionarlo. Y tal vez nosotros no tengamos tantos seguidores, y que eso es lo que nos mueve a reflexionar el Evangelio. Que yo tengo 10,000 o que 5,000 o 2,000 o 700. No. Nosotros en nuestro canal tenemos pues 168. Y sería bueno que más hermanos se fueran inscribiendo a este canal. Pero 2 o 3 que compartan el Evangelio o que lo escuchen, qué bueno. Pero más allá, lo importante es que cada uno de nosotros que reflexionamos, lo leemos, lo meditamos y tratamos de llevar a nuestro corazón la palabra de Dios. Por eso la invitación es que escuchemos a Jesús con agrado. Con agrado. De esa manera nosotros vamos a ir teniendo una mejor vida. Vida que da buenos frutos. Tal vez no materialmente, pero sí darán frutos. Habrá paz, habrá gozo, paciencia, fe. Esos frutos del Espíritu Santo. Y como dice en la primera lectura, ¿verdad? Cuando San Pablo le escribe a Tito, que le dice a Timoteo en el capítulo 3, le hace el recuento de cómo ha estado Timoteo con Pablo, y le hace saber de cuántas cosas el Señor lo ha librado, de tantas persecuciones. Muchas persecuciones habrán para usted y para mí cuando nos atrevemos a seguir a Dios. Dice San Pablo que
todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y eso así será, mi hermano. Hoy bendito sea Dios que acá usted y yo que nos escuchan en nuestros países, pues podemos tener la libertad de hablar de Cristo y de decir soy cristiano. Pero en otros lugares el hecho de decir soy cristiano es suficiente para que pierdan su vida, o para que los persigan, para que los maltraten, para que los martiricen. Así que hoy en día, mis hermanos, que podemos, les invito a que escuchemos la santa palabra con agrado y tratemos de vivir piadosamente en Cristo. A algunos les va a gustar, a otros no, pero al final la victoria va a estar con nuestro Señor Jesús, que está sentado a la derecha de Dios Padre, y que ahí también vamos a estar nosotros. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima.